Bienvenidos a esta quinta sesión de este seminario sobre el mensaje de 1888 en español. Esta es una sesión muy especial, pues trataré de presentar la respuesta a la pregunta: ¿cuál era el centro del mensaje de 1888? Quiero leer lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Sin embargo, antes de entrar al punto principal, quisiera hacer un par de aclaraciones. La primera de ellas es que cuando Dios envía un mensaje especial a su pueblo, Dios desea que lo recibamos con amor y que obedezcamos su palabra. Mas cuando aparece un otro mensaje, por más bueno que sea, y ocupa la relevancia o el lugar que solamente merece el mensaje principal que Dios envía, se puede convertir en un distractor. En 1888 aparecieron dos temas que en cierta medida afectaron la disposición de los hermanos en la conferencia para recibir el mensaje principal. Y uno de ellos es el siguiente. Había una discusión previa acerca de cuál era la tribu que pertenecía a uno de los cuernos de Daniel 7, los hunos o los alemanes. Por un lado, estaba Urias Smith sosteniendo que eran los hunos, pero aparece un joven, Alonso Jones, y como resultado de sus estudios de historia y profecía, llegó a la conclusión de que eran los alemanes. Y este se convirtió en un debate. Aunque este tema no tenía ninguna relación con el mensaje principal, se llevó al Congreso. Incluso en el propio Congreso, los que estaban de parte del pastor Urias Smith se llamaban entre sí mismos por sobrenombre los unos. Los que estaban por parte del pastor Alonso Jones se llamaban a sí mismos por el sobrenombre de los alemanes. Ahora, el otro tema era acerca de cuál era la ley en Gálatas. Tradicionalmente se creía que la ley presentada en Gálatas y específicamente los textos en controversia, Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25, se creía que era la ley ceremonial. Sin embargo, aparece un joven llamado Elliot Joseph Wagoner, con una edad de 29 o 30 años, siendo editor-escritor de la revista Señales de los Tiempos, y publicaba allí, sugiriendo que la ley en Gálatas era la ley moral. Y esto en cierta medida sacudió el adventismo en ese momento, que incluso el propio presidente de la Asociación en General, el pastor George Butler, escribió un libro para refutar la enseñanza de Wagoner. Wagoner también escribió su libro para poder defender esta posición. Sin embargo, Elena G. de White le dijo: no lo publiques. Ahora, no porque estuviese equivocado, sino como ella misma lo dice, que esta discusión había llegado a tomar medidas desproporcionadas. Lo mismo invitó al pastor George Butler para que apagaran este asunto. Pero se vio obligada a escribirle otra vez, pues no hizo caso, y le dijo: usted ha abierto la caja de los truenos. Y este mensaje también fue llevado a Minneapolis en esa conferencia. Ahora, Elena G. de White misma lo dijo, que ella no tenía luz especial. Dios no le había mostrado cuál era la tribu a la que pertenecía, si los hunos o los alemanes. Y tampoco tenía en claro cuál era la ley, si la ley ceremonial o la ley moral. Tiempo después Dios le mostró. Sin embargo, el papel de ella en ese momento
era apaciguar este tipo de temas, no presentarlo a la membresía, sino que deberían haberse presentado ante el mundo con un frente unido. Ahora, el otro punto que quiero aclarar es que cuando el mensaje fue predicado en Minneapolis, el mensaje se estancó entre los líderes. Es decir, no penetró en las filas del grosor del pueblo de Dios. Y cuando esto sucedió, Elena G. de White misma lo identifica. Veamos esta cita que ella tiene, que se los dijo en el propio Congreso. Lo encontramos en Manuscrito 9, 1888. Si los ministros no reciben la luz, quiero darle al pueblo una oportunidad. Quizás ellos quieran recibirla. Y por esa misma razón se organizó un grupo de hermanos para predicar este mensaje. Elena G. de White, Elliot y Joseph Wagoner, Alonzo Trevior Jones, Stephen Haskell, W. C. White, entre otros, realizando seminarios en escuelas campestres, y el poder del Espíritu Santo acompañaba el mensaje que estaba siendo predicado. Sin embargo, desde 1901, este grupo comenzó a disolverse. A Elena G. de White fue exiliada, y dicho sea de paso, es un término correcto, fue exiliada a Australia por alrededor de una década. Elliot Joseph Wagoner fue enviado a Inglaterra, donde trabajaría para la revista La Verdad Presente. Solo quedó Alonzo Jones en Estados Unidos, y poco a poco este mensaje se fue diluyendo. Ahora, vayamos al punto central que estamos tratando en esta hora. ¿Cuál era el centro del mensaje de 1888? Veamos qué nos dice el espíritu de profecía. Obreros Evangélicos, páginas 164 y 165. Los adventistas del séptimo día deberían destacarse entre todos los que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de ser proclamada. Pero, y veamos este pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado a un lado. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran, y donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario con la sencilla fe de un niñito. Debe confiar en los méritos del Salvador, a aceptar su justicia, creer en su misericordia. Cristo era el centro del mensaje de 1888. Pero Cristo no solo debe ser el centro de una teoría de salvación, sino que debe ser el centro de una experiencia de salvación. Como sabemos, antes de que venga el verdadero reavivamiento de la verdadera piedad, como los apóstoles en antaño, vendrán falsos reavivamientos, trayendo un falso evangelio motivado por un falso Cristo. El Cristo que fue presentado en 1888 era el verdadero Cristo. Ahora, ustedes tienen en sus pantallas una imagen. Esta imagen utilizaban los ministros y evangelistas adventistas en la década de 1870. Dicho sea de paso, los derechos de autor, el hermano William Kellogg, hermano del doctor Kellogg, tenía los derechos de autor de esta imagen. Era un cartel. Nosotros podemos ver en el cartel el plan de la salvación, desde la caída hasta la restauración final. Pero notemos un detalle en el centro de la imagen, en el centro del cartel. Se encuentra el árbol de la vida en relación sostenido por los
por la ley, por los mandamientos, y a un lado, Cristo. Este era un reflejo del evangelio que se estaba predicando. Más adelante veremos que se perdió de vista a Cristo y se estaba exaltando por encima de Cristo la ley. Ahora, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En la década de 1860, 70, 80, se exaltaba tanto la ley de manera que caímos en un terrible legalismo de predicar la ley por encima de la gracia, por encima de la fe de Jesús, por encima de Cristo. Y estuvimos tan secos como los montes de Gilboa, nos dice Elena G. de White. Ahora, si recordamos la experiencia del pastor Jaime White, recordamos que en los últimos días de su vida, murió en 1881, en los últimos años de su vida, estuvo mostrando evidencias de que había un cambio en su vida, en su forma de ser, en su forma de tratar a Elena G. de White. Dios lo estaba impresionando con los encantos incomparables de Cristo. En 1880, él sugirió ante algunos hermanos y Elena G. de White que ese cartel que se estaba predicando, con el que se estaba predicando, ahora fuese cambiado. Y como vemos en la siguiente imagen, ahora Cristo aparece en el centro de la imagen. Todo el plan de la salvación igual, pero ahora ya no está el árbol de la vida sostenido por la ley, que eso era como decir que tenemos acceso al árbol de la vida por medio de la ley, sino desaparece, sino que aparece ahora Cristo. ¿Dónde está la ley? La ley está en el corazón de Cristo. Ahora, Obreros Evangélicos, página 330 de Elena G. de White, dice esta cita que es muy profunda. Dice: el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. La cruz del Calvario no es para solo los evangélicos, para los pentecostales. La cruz de Cristo es para nosotros, para todo el mundo. Y todas las verdades de la Biblia, el sábado, la ley de Dios, el estado de los muertos, todas las doctrinas contenidas en el santuario deben ser estudiadas y analizadas a la luz de la cruz del Calvario, a la luz del Evangelio del verdadero Cristo. Por eso nos dice en Testimonios para los Ministros, página 92, el mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en Él. Vemos aquí que Dios nos ha mandado para hacer luz al mundo, pero cuando exaltamos la ley por encima de Cristo, el mundo se da cuenta. Y el mundo en ese tiempo decían, los adventistas fueron llamados para exaltar la ley por sobre Cristo, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era proclamar sí la ley, pero proclamar la ley en el corazón de Cristo. La ley y la gracia unidos, la ley y el evangelio unidos. Ahora, leamos estas palabras de Elena G. de White para confirmar esto. Oh, qué privilegio y oportunidad tenemos de presentar, veamos, la incomparable hermosura de Cristo. Este es el mensaje que tan desesperadamente se necesita hoy. Ahora, en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 519, dice: anhelo ver a nuestros ministros
espaciándose más en la cruz de Cristo, mientras sus propios corazones se enternecen y subyugan ante el amor incomparable del Salvador, quien realiza este sacrificio infinito. Cuando nosotros observamos solo la ley sin Cristo, vamos a llegar a la conclusión de que tenemos que esforzarnos para obtener la salvación, si no es por medio de Cristo. Ahora, ¿cuál era el mensaje que estos predicadores, Alonzo Jones y L. Joseph Waggoner, llevaron a Minneapolis? Cristo era el centro. Pero ahora veamos esta declaración en Testimonios para los Ministros, página 91 y 92. Es muy conocida y quiero que le tomemos mucha atención. Nos dice: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Ahora la colocaban solo sobre la ley. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y termina diciendo: este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento del poder de su Espíritu. Lo que ustedes ven en letras azules, eso ya lo hemos analizado hasta aquí. Pero las letras, las palabras que están subrayadas, resumen en pocas palabras el mensaje que fue presentado por Alonzo Jones y L. Joseph Waggoner en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, celebrada en Minneapolis, Minnesota. Presentaba al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Nos mostraba la justificación por la fe de manera correcta, el proceso de Dios para nuestra salvación. Deberíamos colocar nuestros ojos en Cristo, en su divina persona. Ahora veamos a continuación, ustedes tienen una imagen allí de los libros que L. Joseph Waggoner y Alonzo Jones publicaron casi 2 años después. Pero aunque no tenemos un registro concreto de sus sermones presentados en Minneapolis, tenemos sus libros. L. Joseph Waggoner publicó Cristo y su justicia en 1890 y también Alonzo Jones publicó El camino consagrado a la perfección cristiana, 1890. Y allí ellos resumieron su mensaje que presentaron en Minneapolis, entre otros escritos, obviamente. Ahora, vayamos al índice de estos libros. Solo vamos a presentar de forma superficial. No vamos a adentrarnos, en sesiones posteriores vamos a adentrarnos específicamente en algún punto, pero en los primeros capítulos, ambos libros presentaban a Cristo como un ser preexistente. También presentaba que Cristo, la naturaleza de Cristo como Dios, como divino, y también como hijo engendrado de Dios, no hijo creado, sino hijo engendrado de Dios. En los temas siguientes presentan a Cristo como hombre, naturaleza humana caída, pero en esa naturaleza humana caída, sin pecado. Y en las últimas partes de su libro nos muestra cómo Cristo venció el pecado, aún con naturaleza pecaminosa. Nos presenta la justicia de Cristo y nos hace un llamado a que esa justicia de Cristo se convierta en Cristo nuestra justicia. Ahora, continuamos. Ahora quiero presentar algunas pinceladas,
algunos escritos de estos libros, solo para conocer un poco, para introducirnos posteriormente a los temas principales. El camino consagrado a la perfección cristiana, página 17. En el primer capítulo de Hebreos se revela a Cristo como Dios, del nombre de Dios, porque posee la naturaleza de Dios, y hasta tal punto que es la misma imagen de su sustancia, tal es Cristo el Salvador, espíritu del espíritu, sustancia de la sustancia de Dios. Y es esencial reconocer eso en el primer capítulo de Hebreos, al efecto de comprender lo que implica su naturaleza como hombre en el segundo capítulo del libro. Ahora, Cristo y su justicia, páginas 5, 40 y 41. Cristo debe ser levantado en toda su inmensa hermosura y poder como Dios con nosotros, para que su atractivo divino pueda entonces llevarnos a Él. El hecho de que Cristo sea parte de la divinidad, poseyendo todos los atributos de ella, igual al Padre a todo respecto como creador y legislador, es la razón básica del poder de la expiación. Si Cristo no hubiese sido divino, entonces habríamos tenido solamente un sacrificio humano. No habría podido tener justicia que impartir a otros la garantía que tiene el pecador del perdón completo y gratuito. Descansa en el hecho de que el legislador mismo, aquel contra quien se ha rebelado y al que ha desafiado, es el que se dio por nosotros. Ahora, ¿qué concepto tenían ellos acerca de la justificación por la fe? Leamos estas citas. Cristo y su justicia, página 48. De L. Joseph Waggoner nos dice: es evidente la pertinencia de la declaración de Pablo de que los hacedores de la ley serán justificados. Justificar significa hacer justo o mostrar que alguien es justo. Review and Herald, 7 de marzo de 1899. Alonso Jones confirma esto: el hombre no debe simplemente convertirse en justo por la fe, dependiendo de la palabra de Dios, sino que debe ser justo, debe vivir por la fe. Es precisamente en esa misma forma como vive el hombre justo, y es así precisamente como se convierte en justo. Dos aspectos principales de la justificación por la fe mostrado. Número uno, que es una declaración legal, judicial, como se quiera llamar. O sea, Dios declara a un hombre justo porque Él simplemente tiene la autoridad de declararlo justo, pero no solamente eso, sino que el poder de su palabra hace posible que ese hombre a quien está proclamando como justo sea en verdad justo. Por eso, el mensaje de Jones y Waggoner, cuando presentaron en Minneapolis, presentaba a Cristo, la justicia de Cristo, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Y se manifiesta, y como resultado, se guardaban los mandamientos de Dios. Es decir, la justicia de Cristo, Cristo y su justicia, se convertía ahora en Cristo, nuestra justicia. Ahora, para concluir, este mensaje proclamado está estrechamente relacionado con el mensaje del testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Odisea. Leamos cuál es la invitación de Jesús a la iglesia de la Odisea, a nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 al 21. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tenemos delante de nosotros este mensaje: la justicia de Cristo, Cristo nuestra justicia. Ahora, estimado amigo y hermano,
Esta misma invitación que se extendía allá en Minneapolis a recibir la justicia de Cristo, Dios te la da, Dios te la ofrece también a ti. ¿Qué harás tú? El tiempo está pasando, las oportunidades pasan. ¿Cuál será tu decisión?